Hola, muy buenos días a todos y a todas. La Universidad Católica de Temuco y específicamente la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de Docencia, en conjunto con el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, CEDID, les da la más cordial bienvenida a este quinto webinar del ciclo de webinar en docencia CEDID 2022, denominado Aprendizajes post-pandemia en docencia, experiencias y proyecciones. Saludamos esta mañana a nuestro vicerrector académico, doctor David Figueroa Hernández, la directora general de docencia, magíster Claudio Arregolepe, y al director del Centro de Desarrollo e Innovación de Docencia, magíster Jorge Rubilar Cuevas, a los invitados especiales, a los académicos y profesionales de apoyo de nuestra universidad también. Y queremos saludar de manera especial a la comunidad de aprendizaje, nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿ya? Especialmente a los docentes Claudia Machuca Barría, Angélica Cartes Vidal, a Valentina Espinosa Zambrano, Betsy Salazar, Sharon Biscardi y Carol Lisberger, quienes estarán con nosotros durante esta mañana. A continuación dejamos con ustedes a Angélica Cartes, directora de la carrera de nutrición, quien nos dará la bienvenida a este quinto webinar. Adelante, Angélica. Ahí sí. Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Agradecemos al CEDID por la invitación y por la consideración para participar en esta instancia, ¿ya? Para nosotros como carrera y como comunidad de aprendizaje sin duda es muy significativo porque podemos dar a conocer, digamos, el camino recorrido como comunidad y cómo hemos alcanzado el desarrollo de diversos productos y cómo también hemos ido consolidando la docencia en nuestra carrera. Ya contarles ahí un poquitito que nuestra comunidad se inicia en el año 2015 bajo o en conjunto con la postulación al primer proyecto de innovación en docencia en el que postulamos como equipo docente, ¿ya? El cual nos abrió el camino hacia las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas, ya que es una metodología que ya tenemos instalada como carrera. Posteriormente a eso, dimos continuidad a este proyecto con un segundo proyecto de innovación en docencia. Sin embargo, ahí como que nos desmarcamos un poquitito de la comunidad de aprendizaje, y porque trabajamos solamente parte del equipo, ¿ya? Pero sin embargo eso dio muy buenos frutos, por lo cual concluyó con el desarrollo de un manual orientador, ¿ya? Y de la creación de una red de universidades que trabajan en torno a esta metodología. Y ya hacia el año 2020, en plena pandemia, ya, y producto de los múltiples roles que estábamos cumpliendo cada una, decidimos nuevamente reactivar nuestra comunidad como equipo para enmarcar también dentro de ella una de las estrategias que estábamos trabajando como carrera, que era la evaluación del primer ciclo formativo, ¿ya? Así que en eso hemos estado todo este tiempo y ahora nuestra líder de la comunidad, que es la docente Claudia Machuca, les va a contar en desarrollo, digamos, todo el trabajo que hemos realizado durante este tiempo. Así que reitero los agradecimientos por la invitación y esperamos colaborar, digamos, al desarrollo de la docencia en nuestra universidad con nuestra experiencia. Muchas gracias. Disculpen, sí, ahí está el audio, disculpen. Me voy a repetir con algunas de las cositas que ya, bueno, Angélica de primera mano nos cuenta, pero la experiencia de esta comunidad de aprendizaje, nutrición y dietética de la facultad implica un trabajo sostenido, como bien relataba la jefa de carrera, y sistemático durante los últimos años, producto de su interés en mejorar los desempeños clínicos y profesionales de sus estudiantes. Han desarrollado una metodología, el ECOE, como nos explicaba, evaluación clínica objetiva estructurada, que han implementado en diversos ciclos estos últimos años, incorporando competencias genéricas y específicas, estaciones con simulaciones y actores, así como publicaciones con estas experiencias y un libro de orientaciones interuniversitarias para la implementación de esta estrategia evaluativa. A continuación, iniciaremos la presentación y dejaremos junto a ella el link para que puedan en el chat hacer sus preguntas y que vayan surgiendo. Retomaremos después estas preguntas en la segunda etapa. De esta forma, iniciaremos la presentación de aproximadamente 1 hora para que, una vez finalizada, se disponga de un espacio de media hora para generar las preguntas. Dejamos con ustedes entonces, en este caso, a Claudia Machuca para que nos haga la presentación. Adelante.
Hola a todos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de que nos permitan como comunidad y como docentes dar a conocer nuestra experiencia. Voy a compartir pantalla y acá me informan si se ve. ¿Se ve bien? Sí, correcto, se ve. Ya, ahora la voy a agrandar. ¿Ahí se ve completa? Completa. Ya. Me voy a salir de aquí porque me veo y me molesto. Bueno, como les contaba, primero que todo para nosotros es muy gratificante poder dar a conocer e independiente de cuánto se puedan sumar a esta experiencia ahora, el poder dejar evidencia y dejar grabada esta información. Así es que muchas gracias al CEDID por permitirnos esta instancia. Como bien lo saben, nosotros pertenecemos a la carrera de Nutrición y Dietética. Esta es una carrera que, para conocer un poquito el contexto, comenzó en el año 2012. Tiene actualmente unos 260 estudiantes y unos 170 egresados. En el año 2018 nosotros hicimos estos análisis curriculares y ya tenemos nuestro segundo plan de estudios. Y el tema que les vengo a presentar se denomina implementación de evaluaciones en estaciones para orientar la evaluación de ciclo. Un poco como les contaba Angélica, esta comunidad parte por un proyecto, pero antes me gustaría comentarles un poco lo que refiere a nuestro perfil de egreso del Plan 2, ya que tenemos unos énfasis puntuales en la salud familiar, comunitaria e intercultural como un sello identitario de Facultad de Ciencias de la Salud. Y eso la verdad es que lo hemos notado que ha sido un sello diferenciador cuando nuestros estudiantes se someten a prácticas profesionales. Desde el empleador han hecho notar esta diferencia con otras casas de estudios, así es que eso lo queremos también resaltar y agradecer. Bueno, el nutricionista formado en esta universidad como competencia genérica tiene principios éticos, responsabilidad social, eh, a- a- se adapta a la interculturalidad y la respeta, eh, tiene que trabajar a lo largo del ciclo vital, haciéndose cargo de todo el ciclo vital de la persona, desde que nace hasta que muere, y todo lo que ello conlleva, las patologías asociadas en estados de salud y de enfermedad. Y podemos como nutricionistas trabajar en distintas áreas, siempre optando a una calidad, liderazgo y a un trabajo en equipo. Lo bueno de nuestra profesión es que nosotros, el acto de comer nunca va a estar ajeno al ser humano. Entonces, como nutricionista podemos estar en distintas áreas y ahora ya se ve mucho que hay algunos que están en el área deportiva y en deportes mucho más específicos, bueno, la alimentación colectiva como los casinos tal cual, en salud pública o atención primaria, en promoción de la salud en distintos clubes, en los mismos CESFAM, SECOF, en distintas áreas donde esté el alimento presente y esté el humano presente, nosotros podemos trabajar y eso en realidad nos abre una gama de posibilidades, solamente tenemos que intentar ser líderes y tener esta capacidad para innovar. Como decía Angélica, la jefa de carrera, nosotros partimos el 2015 con esta intención de hacer algo distinto y un poco motivados siempre, y hay que reconocerlo por el CEDIR y especialmente por la persona de Ricardo García, siempre incitando a un trabajo diferente, innovador, y nosotros postulamos a un proyecto de innovación a la docencia. Este PID fue conformado por 3 docentes de la carrera, las cuales están ahí, y un docente de la Facultad de Educación, y siempre asesorados por Ricardo García. En ese momento este PID realmente a mí me motiva a contarlo porque fue pero un destape total. Teníamos una logística maravillosa, las cámaras de video nos creíamos así, pero como famosas porque las cámaras de video, Luis Briones, Sergio Sangüesa,
ya no me acuerdo, no quiero dejar a nadie afuera, pero todos andaban detrás nuestros, habían muchas filmaciones, muchas cápsulas cortitas, de todo lo que íbamos a implementar, porque era realmente, en esos años era innovador. Y eso significó también una asesoría permanente del CEDID, de ver qué íbamos a hacer, qué instrumentos íbamos a utilizar, qué era un ECOE en el fondo, porque este proyecto era implementar la metodología ECOE. Entonces, el proyecto se llamaba Implementar instancias evaluativas de ciclos mediante COE, que COE significa Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, y eso significa que el ser objetivo tenemos que minimizar mucho el riesgo a que quien sea el docente que va a evaluar la situación, ojalá no haya mucho sesgo y que ojalá, como dice su palabra, sea lo más objetivo posible, y todos los estudiantes que se iban a someter a esta instancia ojalá sean, no sé si medidos con la misma vara, pero en el fondo bajo los mismos estándares de calidad y lo que queríamos esperar de ellos. Nosotros en realidad muy rudimentario, contarles un poquito así como para que se vayan empapando de esta experiencia, más que una exposición magistral. Nosotros no teníamos infraestructura, nosotros no teníamos lugar físico. De hecho, en esos años kinesiología nos ganaba un poco en estos tipos de evaluaciones, pero sin nada sistematizado todavía. Así es que nos pasaron un lugar físico de este mismo edificio, la Facultad de Salud, en el subsuelo, que estaba separado efectivamente por algunas cortinas que ocupaba la carrera y ocupa todavía la carrera de kinesiología, y con biombos improvisados empezamos a generar estaciones, empezamos a ver la literatura, qué era un ECOE, cómo se dejaban las estaciones, cómo podían ser estas estaciones, de cuánto tiempo, y empezamos este camino que ya, como bien lo hemos revisado, llevamos bastantes años. Entonces, en este momento, cuando nosotros nos adjudicamos el proyecto, Ricardo y el CEDID en conjunto nos manifiesta que es bueno que esté bajo el alero de una comunidad. Pero conformamos la comunidad de nutrición y dietética sin mucho objetivo más que el desarrollo del proyecto en sí mismo. Y bueno, entender que una comunidad es una conformación de académicos, en este caso éramos 3 académicas de la carrera que conformamos el PID, pero la comunidad se llamó de nutrición y dietética, y la idea es que junto a ayudantes que puedan ir participando o asesores del CEDID, desde un enfoque siempre situado en el estudiante, podamos reflexionar, analizar y proponer mejoras para la práctica docente, siempre centrado en la mejora y la calidad del estudiante. Entonces acá ustedes ven imágenes reales, allá abajo una alumna que estaba siendo entrevistada, porque tenemos muchas cápsulas de video de estudiantes que se les fue preguntando cómo llevaron a cabo esta experiencia. Esto fue en diciembre del 2015. Hay imágenes también grupales, porque ¿qué fue lo que hicimos en esta primera instancia? Hicimos estaciones dinámicas, que las estaciones dinámicas son estaciones simuladas con un actor. Este actor tiene un libreto que sabe cómo se tiene que comportar. Para eso también establecimos casos, los instrumentos de evaluación para las estaciones simuladas o dinámicas eran las rúbricas, que también las tuvimos que elaborar en virtud de lo que queríamos ver y visualizar en el estudiante. También fuimos incorporando las competencias que queríamos evidenciar en este grupo de estudiantes. También pusimos estaciones buzón o estáticas que se llaman, donde el estudiante en el mismo tiempo tenía una pregunta que tenía al mismo tiempo para responder y depositar. No es precisamente un buzón, pero sí un sobre. Y también teníamos una estación de descanso, si ustedes ven ahí unos juguitos, porque teníamos una estación de descanso al medio de este ciclo, un coordinador que iba dictando los tiempos de cambio, y todo esto genera una sensación un poco estresante, pero sí muy de adrenalina, porque el gestor y el coordinador del tiempo va pauteando el tiempo, y cuando gritaba tiempo, los estudiantes tenían que cambiar de sección ahora, y tenían que partir a la sección que les correspondía a la estación.
colocamos siempre y todavía a la fecha test de entrada y test de salida, un poco para conocer la percepción y la preparación que había tenido el estudiante antes. Y, por ejemplo, me dediqué el tiempo suficiente a preparar mi estudio, estudié junto a mis compañeros, creo que voy a validar tal competencia, y al final, después de realizado todo el ciclo, los estudiantes respondían el test de salida. Creo que efectivamente estudié lo suficiente, me sirvió estudiar con mis compañeros, efectivamente validé la competencia, no sé, trabajo en equipo, en tiempos verbales distintos. Entonces, era toda una logística que en realidad ese primer ECOE nos llevó alrededor de 10 horas de ejecución, pero es que fue una sensación de un cansancio extremo, pero de una felicidad que yo de verdad creo que mis compañeras que puedan compartir la experiencia de cómo fue muy gratificante, la verdad, porque lo logramos pese a las dificultades, pese a que tal vez no sabíamos bien cómo los estábamos haciendo. Los jóvenes que ustedes ven ahí que simulan a una estudiante de colegio es una actriz que ahora ya es una titulada de la universidad, incluso que estaba en una escuela de teatro. Ahí vemos en la segunda imagen los estudiantes esperando el pase a la estación, y en cada estación simulada con actores había un docente que sin intervenir estaba evaluando el procedimiento antropométrico, lo que había que hacer dependiendo del caso en sí mismo o la atención nutricional, y va evaluando inmediatamente el funcionamiento del estudiante, de cómo se comporta, actitudes también formales, de que si saludó, si se presentó, si dio a conocer su nombre, el procedimiento que iba a realizar, y también con eso íbamos validando competencias genéricas. Y el caso buzón, que el estudiante estaba solito, o estaciones estáticas, que la literatura así lo nombra, en donde simplemente respondía a una situación, si es que había que colocarle pautas para realizar alguna evaluación del estado nutricional, o dependiendo del caso, estaban todos los insumos para que él pueda proceder y responder, más los test de entrada y salida. Esto nos llevó bastante preparación, muchas horas con sesiones con el CEDID de preparar los casos, de acotar los casos, de ver las rúbricas, y de hecho cuando nosotros implementamos este primer ECOE nos dimos cuenta in situ que habían procedimientos de los estudiantes que en el fondo nosotros estábamos quizás conjugando en un mismo criterio en la rúbrica, y era necesario ir separando. Y todos estos ajustes también los hicimos para las otras instancias. Y después también fuimos implementando la retroalimentación o el feedback instantáneo, en donde ya fuimos coordinando los tiempos que el estudiante se demoraba en cada estación, y inmediatamente antes de que pase a la otra estación nosotros le dábamos el feedback, cuáles fueron las falencias que tuvo, cuáles fueron los aciertos, a qué le tenía que colocar más ojo, porque en el fondo después el estudiante se sometía a otra estación y esto le permite también ir minimizando el error. Y esas son imágenes reales de nuestro primer ECOE. A la fecha nosotros hemos realizado ECOE en las asignaturas de evaluación nutricional, que está en el 4º semestre, en la asignatura de nutrición materno-infantil, que está en el 8º semestre, y en la práctica profesional. Son más bien las que hemos empleado en evaluación nutricional las que han sido más perdurables en el tiempo. De hecho, ¿por qué? Porque aquí tenemos que visualizar todos los procedimientos antropométricos. La antropometría es el estudio de la medición corporal. Entonces, a nosotros como nutricionistas desde lo disciplinar, es relevante y debe el estudiante aplicar un buen procedimiento de la técnica para saber pesar, para saber medir, para saber tomar pliegues de la circunferencia de la cintura, de la cadera, ocupar caliper, como la imagen lo presenta ahí abajo, para ver la composición corporal, y eso es muy importante que el estudiante lo
lo realice de buena manera. En algún momento incluso este COE lo juntamos para que signifique la nota de examen con otra asignatura que es planificación, y colocamos tanto casos de evaluación del estado nutricional como también planificación alimentaria. Entonces ese COE permitió dar la nota por separado, una como el COE completo y la otra por separado para el examen de cada una de las asignaturas. En nutrición materno-infantil solamente tenemos una experiencia de COE, y práctica profesional lo hemos ido realizando desde marzo del 2016 a la fecha. Y esta práctica profesional, bueno, nosotros como carrera de nutrición ofrecemos 4 áreas de práctica profesional. Tenemos promoción, el área de promoción de la salud, en donde nuestros estudiantes siempre estaban en colegios in situ, realizando actividades de promoción de la salud. Tenemos un internado en salud pública, tenemos, que es atención primaria, tenemos un internado en nutrición clínica, que es los recintos hospitalarios, y tenemos un internado en alimentación colectiva, que son los casinos. Entonces, esta práctica profesional que empieza en el 9º semestre, 5º año, involucra en algún momento del 5º año pasar por estas 4 áreas, porque a diferencia de otras carreras, nuestros estudiantes pasan y tienen su práctica profesional 1 y 2, primero y segundo semestre, en sus 4 áreas. Y nosotros hemos implementado este COE al inicio del año, y si bien tenemos una nota general que tiene una ponderación, pero cada área en particular tiene otra ponderación, y eso le significa al estudiante su primera nota de la práctica profesional de esa área. Incluso estando en pandemia también lo hemos implementado, solo que hemos tenido que lamentablemente cambiar la metodología, porque lo hemos tenido que llevar todo a caso escrito, utilizando la plataforma Blackboard, pero también intentando que el estudiante en el desarrollo del caso tenga que aplicar un procedimiento no de técnica que vayamos a evaluar, pero sí un procedimiento para estimar cálculo de requerimientos, el estado nutricional, indicaciones. También dejamos contextos diversos para que también atienda a la diversidad y se haga cargo de la cultura del caso que se está presentando, y que las indicaciones alimentarias respondan un poco a la situación y que no sean solamente indicaciones como generales a toda la población. Así es que en nuestro itinerario formativo, estos son los momentos en donde nosotros hemos intervenido en nuestras evaluaciones. Aquí mostrarles un poco el circuito del primer ECOE, diciembre del 2015. Si ustedes pueden visualizar, habían distintos casos de lactante, de prematuro, embarazada adolescente, adolescente solo, incluso un caso de parálisis donde el actor estaba en una silla de ruedas. Y ahí recordar que fue un impacto para los estudiantes encontrarse con este actor, y de hecho hay experiencias que todavía nosotros recordamos con colegas, que ahora son colegas porque eran estudiantes en ese tiempo, que quedaron choqueados y estalló el llanto, y no pudieron, porque ver a una persona en esa condición les causó un impacto tremendo y no pudieron continuar. Como también las estaciones estaban tan seguidas, también nosotros escuchábamos las indicaciones, pero ¿por qué no sale al parque? Y la persona no se podía mover porque está en una silla de ruedas. Entonces, en realidad, el que sea auténtico, o lo más auténtico posible, que sea condicionado como a tiempos o a situaciones más reales con las que se va a enfrentar el estudiante, en el fondo hace que pueda interceder, que pueda proceder a lo que realmente le va a tocar después como profesional. Y aquí nosotros también pudimos validar la competencia genérica trabajo en equipo, que en ese momento se llamaba así, y esa situación la generamos en esas fotos grupales, porque ellos tenían que en grupos desarrollar una actividad, tener un cronograma de actividades para
una situación que dejábamos en un papel escrito como de una situación alimentaria de un jardín infantil, y había un docente mirando y observando cada grupo para ver cómo se gestionaba el trabajo en sí, la capacidad de liderazgo, la capacidad de responder en el tiempo, que todos aportaran con ideas, y ahí pudimos también con una pauta aparte validar la competencia trabajo en equipo. Y si se dan cuenta, teníamos los test de entrada aquí y de salida. Después, bueno, aquí nosotros empezamos con minutos que nos dimos cuenta que eran muy pocos, y los fuimos también como aumentando o disminuyendo dependiendo de dónde estábamos haciendo el ECOE. Acá vemos otro circuito. Acá ya teníamos lactante menor, embarazo adolescente, lactancia materna, caso buzón era ese, y una mujer con diabetes mellitus. Y ahí todas las siglas que se ven eran las competencias que nosotros estábamos evidenciando, ya sea validando o calificando. La estación de descanso aquí, ya, si se dan cuenta, nos dimos cuenta que entre medio nos quitaba tiempo, así que la colocamos al final, y ahí mismo le pedimos al estudiante que realizara el test de salida. Acá vemos otro circuito también, que responde a las prácticas profesionales, y esto lo hemos seguido manteniendo, o sea, seguimos considerando tiempos normales y no la pandemia, pero la nutrición clínica, que responde a los recintos hospitalarios, y la salud pública, que responde a la atención primaria, hemos seguido realizando casos simulados, donde el estudiante interviene como en una consulta nutricional. De hecho, colocamos al actor en la camilla, con pijama, colocamos bombas de bajada y todo lo que asemeje, ojalá, a que está hospitalizado. Alimentación colectiva, en algún momento intentamos hacerlo con un docente directo, pero nos dimos cuenta que tampoco tenía mucha diferencia que colocar simplemente un caso buzón o un caso escrito. Y promoción de la salud lo hemos seguido trabajando en conjunto, porque también nos permite validar la competencia trabajo en equipo. También con nuestras pruebas de entrada y de salida, y las estaciones de descanso ya también pueden observar que las hemos ido dejando al final para que no nos quite tiempo. De hecho, antes de la pandemia, este ECOE lo pudimos realizar en forma paralela. Ya teníamos todos iban a la estación de promoción en salud, después separábamos los grupos, teníamos 2 estaciones de nutrición clínica, 2 estaciones de alimentación colectiva, 2 de salud pública, y acortamos mucho los tiempos, el desgaste fue menor, y ahí hemos ido también perfeccionando un poco en los detalles que hemos ido observando. Sin duda que esto requirió en su momento muchísima coordinación, jornadas extensas de harto trabajo con el CEDIR, que eso también queremos dejarlo en manifiesto y agradecer, elaborar los casos, volver a mirarlos si es que eran pertinentes, si es que se nos escapaba algún detalle, elaborar los instrumentos con los cuales se iban a evaluar, si iba a ser pauta de cotejo, si iba a ser rúbrica, si en realidad el caso y al ver la rúbrica estábamos dando respuesta. Los docentes también teníamos que estar habituados a estos instrumentos para que en el momento tampoco no ganarnos un problema, sino que sea algo que nos permitiera evaluar y calificar al estudiante, y no después llenarnos de muchos papeles que no sabíamos de quién era, porque era algo muy ágil que estaba ocurriendo. También contamos siempre con ayudantes que nos permitieron estar en las estaciones de descanso, en los test de entrada y salida, coordinando eso, incluso a veces coordinando el tiempo cuando la escasez de docentes era tal, y también en las estaciones buzón, donde solamente había que coordinar la entrega del caso, guardarlo en un sobre y mantener las áreas despejadas y limpias. La retroalimentación instantánea que fuimos incorporando, sin duda que fue un insumo que el estudiante agradece a la fecha, porque se va con esa sensación, incluso verifica que lo que el docente le está contando o le está manifestando al cierre de la simulación, tiene razón, que sí se dio cuenta que le faltó tal cosa, y eso también le permite que en la otra estación, si hay otra simulación, lo pueda también incorporar.
La imagen de arriba es nuestro primer ECOE, estábamos hartos años más jóvenes todas. La silla de ruedas era solamente un insumo porque no había nadie en silla de ruedas. Y la foto de abajo es nuestro primer ECOE con nuestra primera generación de egresadas, marzo del 2016. Estas son las primeras estudiantes que salieron de la carrera. Así es que son fotos bastante emblemáticas para nosotros como docentes y como carrera. Instrumentos, bueno, aquí observar solamente esto daría para mucho, pero fuimos separando los puntajes en las actitudes y veíamos aspectos actitudinales, tenían un puntaje, 5, 3 y 1, y después los aspectos disciplinares partían de 8, porque claramente le queremos dar más énfasis a lo disciplinar, y ahí cuadrando que el 70% del 4, y toda ese ajuste que hemos tenido que ir haciendo en el tiempo. Y a la izquierda de la pantalla se observa también la pauta que utilizábamos para validar la competencia de trabajo en equipo, el cómo se organizaban de una manera rápida, cómo cada estudiante contribuía a generar las ideas y dar sus puntos de vista para poder resolver el caso en el tiempo que era destinado, que son aproximadamente siempre 30 minutos, y lograr efectivamente resolver la situación que se le presentaba. Así es que ahí hemos ido perfeccionándonos un poco en las rúbricas. Ya después del 2018, el mismo equipo, también incitados un poco por el CEDIR, ¿por qué no hacíamos o no postulábamos a otro proyecto de continuación, para que toda esta experiencia que traíamos la lleváramos a un manual que pueda orientar la metodología ECOE? Aquí ya contamos con otro asesor pedagógico, con Rodrigo Moya, y aquí ya la idea era distinta, ya no solamente implementar, sino que reunir información, porque queríamos formar una red con distintos docentes de carreras de nutrición a lo largo del país, lo que significó igual bastante trabajo, porque no teníamos todos los nexos, dar con la persona clave que nos podía colaborar, que le permitieran desde la carrera realmente estas casas de estudio, que son varias, por ejemplo la Santo Tomás, la Universidad Mayor, que tienen bastantes sedes, dependen como de la autorización, no es que ellos mismos puedan decidir. Entonces nos demoramos del año y medio que tienen los proyectos, nos demoramos bastante, yo diría que casi medio año, en ver quién efectivamente podía colaborarnos en esta conformación de la red. Y muy rudimentario también, o sea, sin saber ni siquiera lo que era una red, siempre asesorados por el CEDIR, nos prestaron su sala de reuniones, incluso nos facilitaron el espacio para algunas reuniones de almuerzo muy ricas, que se agradece, y pudimos efectivamente conformar esta red. Aquí hay imágenes que cuando vino la pandemia seguimos trabajando en Zoom, porque al postular y al adjudicar este PID, teníamos que, aparte de tener la asesoría también permanente, ver cómo se hacía un escrito, cómo se hacía un manual. Así es que conformamos la red, finalmente nos quedamos con una docente de la Universidad de Los Lagos, en la sede de Osorno, un docente de la carrera de nutrición de la Santo Tomás de sede La Serena, la colega de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, un colega que fue de forma particular, que pertenecía a una universidad y después ya se desvinculó, pero siguió trabajando con nosotros, y las tres de siempre de la carrera de nutrición, más el docente de la Facultad de Educación, Mauricio Crespo. Seguíamos el mismo grupo PID, el mismo equipo, solo que conformamos esta red. Y la idea era reunir todas las experiencias posibles, que cada uno de ellos presentara lo que estaba haciendo, si se asemejaba un poco a lo que nosotros estábamos haciendo, si tenían infraestructura, si algunos tenían quizás salas de simulación o hospitales simulados en algunos casos que tienen más recursos, si habían evidencias del trabajo que estaban realizando, y un poco reunir e ir consensuando
y ir dejando como puntos mínimos para poder efectivamente escribir un manual que sea orientador para todos aquellos que quieran de la carrera de nutrición y carreras afines implementar esta metodología. Fue largo el trabajo porque sobre todo nos llevó la pandemia, primero el estallido social, después la pandemia, teníamos ideas de reunirnos, de visitar las otras casas de estudio, queríamos ir a Punta Arenas, queríamos ir a La Serena, teníamos como todo organizado y finalmente nos tuvimos que reunir por Zoom. Esa fue nuestras últimas reuniones, no menos enriquecedora, con un trabajo humano muy interesante, con un equipo humano que más allá de sacar un producto y lucirse como docente, son estas ganas in situ y intrínsecas de aportar desde la disciplina que uno optó como carrera con tanto cariño. Así es que todavía mantenemos un contacto, el PIB se terminó, pero todavía mantenemos un contacto permanente y una amistad muy, muy especial también. Y de ese proyecto resultó nuestro manual orientador. Aquí están los docentes que participaron junto a nosotros 4 desde la universidad. Jennifer Ávila, como les decía, ella es de la sede Osorno de la Universidad de los Lagos, Andrea Mancilla, que es de la UMAC, Rodrigo Alarcón, que es de La Serena, la Santo Tomás, y Cristian Buring, que lo siguió participando de manera personal. Tuvimos también en plena pandemia un lanzamiento que fue también realizado con una cátedra magistral de temas de investigación educativa muy interesante. Tuvimos una muy buena audiencia, eso también está grabado. Este manual está en el repositorio de la universidad de manera digital y la verdad es que nuestra idea es extenderlo, es difundirlo y todos aquellos que puedan después revisar esta presentación, nuestro único deseo es que esto, ojalá todos lo tengan porque está digitalizado, es cosa de escribir a mi correo y se los comparto y que les pueda servir. Sin duda que probablemente pueden venir mejoras, pero este manual, ¿qué ofrece? Ofrece los puntos mínimos a considerar desde cómo se parte para considerar esta estrategia metodológica y evaluativa. Pusimos 3 instancias de COE, considerando la carrera de nutrición, una muy técnica, muy acotada, de casi procedimiento neto. Después, atenciones más integrales en el ciclo vital, y la última que atiende a las 3 áreas que tenemos en común los nutricionistas en Chile, que son las áreas de alimentación colectiva, nutrición clínica y salud pública. Entonces, es un manual que le puede servir incluso a una carrera afín para más o menos ordenarse, porque cuando nosotros empezamos a buscar literatura en nuestro primer PID, realmente dábamos palos de ciego, no sabíamos qué servía, hay mucha experiencia, pero no en carreras de nutrición. La mayoría de los OSCE son en carreras de medicina, algunas experiencias incluso en especialidades médicas y también en enfermería, pero de nutrición muy poco. Lo que uno observa en la literatura más bien son imágenes de casas de estudios que hicieron un OSCE, que se les llama en inglés, la sigla en inglés, o que ocupan la simulación, pero que vaya pauteando paso a paso y orientando como era el objetivo de este manual, es muy difícil de encontrarlo. Por eso nosotros en realidad, con mucho cariño, quisimos ser un aporte tanto para nuestra carrera como para las otras carreras que lo puedan utilizar. También tenemos otros aportes que son algunos artículos que han resultado de estas mismas experiencias, que no voy a ahondar aquí, pero un poco establecen relaciones entre las percepciones de los estudiantes antes de someterse a la evaluación y después posterior al cierre. En estos resultados nos pudimos dar cuenta que ellos tenían una perspectiva mucho más positiva frente a someterse a la evaluación que cuando salieron.
O sea, el porcentaje disminuyó de un 70 a un 40 y tanto por ciento en competencias tanto genéricas como disciplinares, en promedio. Y que incluso las notas, porque sobre todo en la de práctica profesional, en las 4 áreas de práctica profesional, las notas obtenidas por área fueron inferiores a las notas que ellos tenían en promedio en los 4 años de la carrera. Entonces nos pudimos dar cuenta que efectivamente el ECO en sí mismo es una muy buena estrategia, pero están desarticulados los contenidos, los saberes, y era necesario ir implementando esta estrategia no solo en ciertos momentos, sino que ir haciéndolo más permanente y dinámico para que el estudiante sí se familiarizara con esta metodología. Aquí también hay otro artículo que un poco habla de las percepciones ya más detalladas de la primera generación que salió de la universidad del 2016. También hay capítulos de libro que atiende a cómo se elabora la rúbrica para estas evaluaciones en el libro de experiencias docentes de la universidad. También hay un artículo reciente, el 2020, de la simulación clínica y cómo es una oportunidad para el aprendizaje, considerando que tenemos un modelo por competencia, y así hemos tratado un poquito de aportar. Y ahora, en la actualidad, el 2020, considerando que efectivamente cierta parte del equipo había postulado 2 proyectos de innovación a la docencia, el 2015 y el 2018 de continuidad, que sí se están haciendo algunas cosas o intentando al menos dejar aportes, y que en algún momento, el 2015, se había instaurado esta comunidad, pero sin objetivos claros, más allá de llevar los PIB en desarrollo, decidimos reactivar la comunidad de aprendizaje con la totalidad de las docentes que son de la carrera de nutrición, que como lo nombraban al inicio, Angélica Cartes, la jefa de carrera, Carol Lisperger, Valentina Espinosa, Sharon Viscardi, Betsy Salazar y quien les habla. Entonces ahora, desde el 2020, todas conformamos la comunidad de aprendizaje de nuestra carrera. Y volvimos a nuestro primer asesor pedagógico, Ricardo García. Con un gran desafío también, porque en plena pandemia teníamos que seguir desarrollando el ECOE de la práctica profesional, que como les decía, lo instauramos en Blackboard con casos también donde tenían que desarrollar procedimientos, pero solamente en escritos, pero también pudimos llevar a cabo la tarea. Y nos venía un desafío mayor, que era la evaluación del primer ciclo formativo de nuestra carrera, que nosotros partimos antes de la pandemia con Héctor Quiroz haciendo un mapeo curricular, dejando establecidas cuáles eran las competencias que íbamos a evidenciar y validar, haciendo todo este barrido de las asignaturas, qué era lo importante que el estudiante tenía que saber en el primer ciclo formativo, o sea, en cuarto semestre. Pero resulta que después, como a todos esto nos perjudicó la pandemia, quedamos un poco en stand-by, para que después finalmente tuvimos que empezar a hacer y a trabajar. Nos llevó harto tiempo en establecer 3 escenarios donde íbamos a efectivamente, que en algún momento iban a hacer algunos simulados, y ya en contexto de pandemia no lo podíamos hacer simulado, así que lo adecuamos de nuevo al papel y en este caso a la plataforma Blackboard, con 3 instancias, y esto significó un trabajo arduo en elaboración de rúbricas para cada una de estas instancias, y ver cómo íbamos a evidenciar estas competencias, que también en su momento nos pusimos una meta como muy grande, porque teníamos muchas competencias genéricas y específicas para evidenciar y evaluar. Así es que tuvimos una primera experiencia que la denominamos piloto, y estos resultados nos permitieron darnos cuenta que efectivamente en conversaciones académicas no era lo que queríamos lograr del resultado de los estudiantes. En el fondo queríamos cosas más acotadas. Así es que fusionamos 2 casos que tenían relación con la atención nutricional,
y en un caso que relacionaba más bien con aspectos de inocuidad alimentaria o de calidad de los alimentos, incorporamos ciertos aspectos en este caso en común. Para esto tuvimos que trabajar un nuevo instrumento de evaluación, más disciplinario incluso, que nos permitía a nosotros como docente sentir que efectivamente nos habíamos empoderado de lo que queríamos rescatar del estudiante. Así es que estas dos experiencias, la segunda como la oficial, fue presentada en nuestro informe final de evaluación de ciclo formativo hace muy poco, un mes, 2 meses, con los resultados de cómo efectivamente les había ido a los estudiantes por competencia, tanto disciplinar como genérica. Y aquí uno de los resultados que nos dimos cuenta que nos dejó un sinsabor extraño, que la competencia inherente de la facultad no está tan incorporada en el saber de los estudiantes. Pero sin embargo, hay que considerar que este es el primer ciclo formativo, o sea, cuarto semestre. Y en esta instancia, en nuestro itinerario formativo, los estudiantes tampoco tienen muchas asignaturas o cursos relacionados con este sello que tenemos identitario. Después se desarrolla mucho más y de hecho, como les comentaba al inicio, la evidencia nos dice que si el estudiante de nutrición y dietética de esta casa de estudio tiene este sello diferenciador en comparación con otros estudiantes. Así es que nos deja tranquilos porque en el fondo sabemos que esto se trabaja mucho más adelante en el itinerario y se desarrolla también de forma incluso en trabajo colaborativo con otras carreras de la facultad y que responden a una misma necesidad comunitaria, todos desde su rol disciplinar. Entonces, en el fondo, sabemos que está presente, sabemos que nos tenemos que hacer cargo y quizás lo que es previo al cuarto semestre podemos ver en qué momento podemos ir incorporando este sello de una manera un poquito más transversal para que no sea tanto una brecha observable en este momento. En conversaciones recientes con el equipo nos hemos dado cuenta que sin llamar la evaluación de ciclo formativo, lo que hacemos al inicio de las prácticas profesionales, sin duda que es una evaluación de un ciclo formativo, el segundo ciclo formativo en octavo semestre. Tenemos sistematizaciones quizás en algunos artículos, pero no tenemos sistematizaciones en informes finales, pero ayer en una conversación nos dimos cuenta que sí tenemos que ver cómo lo vamos a realizar, pero efectivamente, sin querer queriendo, hemos estado realizando evaluaciones del segundo ciclo formativo. Así es que ahí vamos avanzando, tenemos algunos desafíos también. Teníamos como comunidad que se reactivó con las 6 docentes el desafío de una capacitación enmarcado en el proyecto MESESUB 2099, que todas lo realizamos. De hecho, estamos terminando algunas retroalimentaciones que nos hicieron y entregando estos informes, así es que también eso es algo que está chequeado y bien. Entregamos nuestro informe de evaluación del primer ciclo formativo, que también nos tiene muy satisfechos porque teníamos resultados, teníamos análisis, teníamos reflexiones que en realidad nos van evidenciando a nosotros como docentes qué es lo que nos falta, cuáles son nuestras brechas y cuál es el camino que vamos a tener que continuar en este año. Eso es lo que queremos para el 2022, empezar ya a toda esta información, a empezar a publicar nuestras experiencias de una forma más sistematizada, más ordenada, que no se nos queden tantos insumos guardados. Sin duda que tenemos que mejorar tanto las estaciones como los instrumentos de evaluación que vamos a ocupar, seguir formándonos como equipo docente. De hecho, hay una idea de postular a otro PID, quizás con algunas participantes de la comunidad como una cuestión paralela, en donde se busca la capacitación tal vez en un diplomado de simulación clínica para al menos una docente.
y ojalá ser referentes en la universidad, primero que todo, idealmente en la región y en el país. Así es que el llamado es que quienes quieran utilizar nuestro manual, a quienes deseen que se los compartamos, ese es nuestro mayor deseo. También contarles que dentro de todo lo malo que nos generó la pandemia, nosotros como carrera, como teníamos prácticas profesionales en establecimientos hospitalarios y esto no se pudo realizar, pudimos optar a una sala de simulación que partió en el Menchaca-Lira, que eso significó presupuesto porque pudimos optar a camas clínicas, pudimos optar a fantomas, que son estos muñecos de niño y de adulto, y bastantes insumos que asemejan una sala de hospital. Ahora actualmente estamos ubicados en el edificio U y realmente para nosotros como carrera es un orgullo porque hemos pataleado harto y sin duda lo hemos logrado. Y por eso necesitamos tener esta confianza para empezar a evidenciar y a dar a conocer todas nuestras experiencias. La sala se está habilitando mucho más para tener como una estación de enfermería, y realmente cuando uno entra, pareciera que estamos entrando a una sala de hospital. Algunos con fantomas, los estudiantes han estado realizando sus prácticas profesionales ahí, ahora hay cursos que van a seguir realizando a su asignatura ahí con simulaciones, ya que tenemos un staff también de actores simulados que se aprenden su libreto, que saben cómo interactuar, que saben qué le queremos encontrar o qué queremos que el estudiante desarrolle. Así es que realmente estamos muy satisfechos, muy contentos de lo que hemos logrado con mucha humildad, porque en realidad esto partió de manera muy precaria, pero cuando uno lo manifiesta, wow, se da cuenta que sí, efectivamente hemos realizado un bonito trabajo. Y eso era lo que yo tenía para presentarles. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, tremendo aporte, el trabajo presentado, increíble. Oye, a continuación vamos a dar espacio a las preguntas. En el link veo que hay 2 preguntas realizadas a través del espacio del link, pero quiero dar primero espacio a los que estamos presentes, ¿no? Para hacerlo un poquito más ágil. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? Así más en directo. ¿No? Bueno, si no, paso a hacer las preguntas de acá. Mira, una persona preguntaba, ¿cuáles serían a su juicio los aspectos críticos que deberíamos prestar atención al momento de aplicar un ECOE? Y unido, no sé, estos son 2, dice, respecto de resultados obtenidos por los estudiantes, ¿su experiencia permite afirmar que logran las competencias genéricas en estas evaluaciones? O sea, aspectos críticos y si logran las competencias genéricas. Mira, como primera cosa dentro de los aspectos críticos, yo creo que lo primero que hay que tener claro es la asignatura eje. Si es que eso fue como lo primero, o sea, y de hecho el manual lo plantea. ¿Cuál es la asignatura en donde yo quiero como alojar la evaluación? ¿Va a ser una asignatura? ¿Va a ser un ciclo formativo? ¿Va a ser antes de irse a una práctica? ¿Dónde lo voy a alojar en mi itinerario formativo? Y eso me va a dar un lineamiento porque efectivamente en ese eje, en ese ciclo formativo, en ese curso, si es un curso es mucho más fácil porque ¿qué yo espero que el estudiante haya desarrollado en ese curso? Y ahí me voy a tener que hacer cargo de los resultados de aprendizaje de la guía o qué efectivamente hice en el semestre y que yo quería que el estudiante sepa esto. Entonces, en un curso es mucho más fácil. En un ciclo formativo, bueno, de aquí para atrás, ¿qué debería sí o sí manifestarnos el estudiante? Entonces, eso es lo primero. Después ver ya, efectivamente no podemos dar abasto a todo, porque también, ojo, hay que hacerse cargo del recurso humano. Si somos pocas, no podemos pensar en 15 estaciones. O sea, ya, vamos a hacer 3, estas 3 más importantes. ¿Cuánto tiempo disponemos? El espacio físico,
no se nos puede ocurrir un caso así súper, no sé, de alimentación colectiva donde haya una infección, una enfermedad de transmisión alimentaria, y si no tengo las bacterias o no tengo insumos alimentarios, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué recursos económicos tengo? ¿Qué recurso humano tengo de infraestructura? Y siempre yo creo que el foco es lo más importante que yo quiero que el estudiante me manifieste en una acción, porque, ojo, idealmente los ECOE, por más que tengan estaciones estáticas o buzón, tienen que tener la simulación, porque entonces hacemos una prueba escrita con hartas preguntas y le decimos tiene 10 minutos para contestar cada pregunta y después le cambio la hoja. No cumple ese objetivo. Entonces, tiene que tener la simulación. Y ahí sí se manifiestan las competencias en sí se ponen en manifiesto y las habilidades blandas, o sea, que el estudiante verbalice desde que llega: buenos días, mi nombre es Claudia, soy la nutricionista que lo va a atender. Ya eso tilde, o sea, la actitud, que mire, que se presente, que le explique el procedimiento, porque, no sé, nosotros tuvimos experiencias pero aberrantes desde que ellos sabían cómo se tiene que colocar una persona en una balanza para pesarla, y las colocaron con zapato. No sé, por ejemplo, la medición de la cintura sobre la ropa, y todo tiene un protocolo que ellos lo saben, o sea, la persona se tiene que colocar en un plano, los brazos tienen que estar en una forma, si yo voy a medir la circunferencia de cintura, tengo que poner las manos cruzadas, tengo que hacerlo respirar 3 veces, tengo que marcar la última costilla flotante, la cresta ilíaca, marcarla, tomar el punto medio, o sea, tiene una técnica. Entonces, claro, en la premura los estudiantes hacían cualquier cuestión. Así como las indicaciones que yo les decía al inicio, o sea, yo escuchaba cuando al que estaba con parálisis, que estaba en una silla de ruedas, que era un actor, le decían, mientras la niña escribía las indicaciones como para matar el tiempo y ese rato, le decía, pero ¿le gusta salir? ¿Por qué no sale al parque? Vaya a pasear, y el hombre así tieso en una, en una silla de ruedas. Entonces, claro, la conjugación de lo que tengo que decir porque la profe me está evaluando, lo que es correcto de ser persona, pero lo que considera el contexto, se mezcla todo. Entonces, efectivamente, las competencias, sobre todo en la simulación, es muy fácil validarlas. Claro. El actuar ético, si me hago cargo, no sé, veganas, jóvenes embarazadas, adolescentes que no le habían contado el caso, porque el caso se les presenta escrito y está la estudiante ahí, adolescente embarazada, que no quiere nada porque le dijeron que vaya. Y el estudiante tiene que sacar la información y el actor no habla, y no habla porque nosotros le entregamos un guión que esa es su actitud. Su actitud es cabizbaja, no habla, o una mujer con depresión que parte hablando de todo lo que tiene en su casa, que es su marido, sus hijos, y lo que menos habla es de su enfermedad, y el estudiante tiene que darle las indicaciones alimentarias de la diabetes, y lo que menos habla es de la diabetes y lo que menos habla de la enfermedad, porque ¿para qué estamos con cosas en la atención primaria? El ir a una consulta y las consultas nutricionales, pero es que despliegan una cantidad de información que no netamente es profesional. O sea, detrás de ese alimento se esconden muchas realidades, buenas y malas. Se esconden situaciones de pena, situaciones de alegría, situaciones de falencia, situaciones de abuso. Entonces, ver o que el estudiante vaya pesquisando y vaya sacando la información que requiere para efectivamente hacer la atención, porque no somos psicólogos, es complejo. Entonces sí se pone en manifiesto y sí se puede. Pero Súper. hay que ver qué queremos evidenciar, porque si nos vamos a este mar gigante, nos vamos a perder y no vamos a lograr. Está claro. Oye, unido a eso mismo de competencias genéricas, hay una pregunta que dice, ¿qué otras competencias genéricas de nuestra universidad se transparentaron en sus evaluaciones? No sé si se refiere a qué otras competencias genéricas. Pudimos evidenciar, bueno, siempre trabajo en equipo, o ahora que se llama trabajo colaborativo, ¿Ya? atención y respeto a la diversidad, y en algún momento actuación ética. Esas han sido como las tres. Perfecto. Sí.
Súper. Y bueno, y comunicación oral multimodal y todo eso, como se llama ahora, es siempre, porque como habla, el vocabulario formal, el vocabulario técnico, esa está, ya casi no la nombramos porque es como inherente. En el fondo hay estudiantes que no dirigen la mirada y están todo el rato así escribiendo, nunca le dicen al actor simulado para qué está ahí, qué le va a hacer, ni le hace preguntas, simplemente responde una prueba escrita, entonces de repente se acaba el tiempo y no dijo nada, y es así, siempre, siempre. Ya. Mira, otra pregunta más hay, aunque yo creo que con el final de la exposición también quedaste claro, dejaste claro como qué desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos proyecta el equipo en relación a esta iniciativa? A nosotros la verdad nos gustaría, más allá de la rimbombancia que pueda tener, a nosotros nos gustaría que nos reconozcan que en realidad el trabajo es para aportar. En ningún caso nosotros tenemos este celo de que no, esto es de nosotros y al contrario, o sea, lo menos que queremos es eso, queremos ser un aporte porque a nosotros nos costó. ¿Y por qué a otros les tiene que costar tanto si en el fondo está este manual? Y sin duda el aporte que puedan dar y quizás mejorar y sacar otro manual y quizás tener una línea base como nutricionista o como facultad o como universidad, o sea, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener un equipo para armar un ECOE? Y ya sea ECOE como para un curso, para una evaluación de un ciclo formativo, para un previo a una práctica, lo que sea, como estrategia metodológica y evaluativa. Y a nosotros de verdad que nos costó bastante, mucho. Ha sido horas y horas de trabajo y nos gustaría que más allá de reconocerlo como que quede instaurado en los afiches, no, ocuparlo, que ojalá todos lo ocupen y que todos lo tengan en su escritorio y lo puedan ocupar, la verdad. Sí. Claro. Oye, unido a esto que estoy comentando y un poco de mi cosecha, pero pregunta, Angélica, la veo por ahí. Esta estrategia yo sé que está bien implementada en la Facultad de Salud, Medicina especialmente, ¿no? ¿La sugieren para otras facultades? Ingeniería, educación, ciencias sociales. ¿Qué dirían? ¿Qué les dirían a esas carreras? Ay, sí, hola Gemma. Mira, yo creo que es viable, pero constituye todo un desafío para dichas facultades, porque así como nosotros tuvimos que adaptar, digamos, este modelo de evaluaciones que se utilizaba principalmente en medicina, enfermería, hacia nuestra carrera, constituye el buscar diferentes herramientas, el gestionar los recursos, el diseñar estrategias, el diseñar casos, entonces probablemente pudiese servir, ¿ya? Pero claramente tiene que llevar todo un proceso de adaptación dependiendo del currículum de cada una de las carreras. Dentro de las facultades de salud, me atrevería a decir que para todas las carreras es viable, ¿ya? Con todo el trabajo que eso conlleva detrás. Para las otras facultades me resto ahí un poco dependiendo de la creatividad o innovación que pueda representar, digamos, para cada uno de sus líderes. Pero con iniciativa siempre se pueden lograr muchas cosas. Perfecto. Oye, una pregunta más hay por acá. Dice, desde sus experiencias, ¿qué consejos darían para implementar evaluaciones auténticas? Algo ya había respondido Claudia en la primera pregunta, pero ¿qué consejos darían para implementar? Yo creo que una de las cosas súper claves de una carrera es que esté vinculada con sus empleadores. El saber que efectivamente qué está pidiendo el empleador ahora, porque cuando uno salió el empleador pedía una cosa, habrán pasado 22 años, entonces, ¿qué está pidiendo ahora el empleador? ¿Qué necesita? ¿Qué herramientas tiene que tener el nutricionista hoy día con toda esta cuestión tecnológica? Y eso yo creo que es lo primero, es tener este vínculo, y ese vínculo lo dan generalmente los gestores de práctica cuando están siempre en contacto con los distintos empleadores. Considerando qué espera el empleador en distintas áreas de la formación, podemos simular situaciones, estaciones, lo más auténticas posible, para que en el fondo sea una réplica en pequeñito de lo que el estudiante va a encontrar en su vida profesional. Y ojalá con todos los insumos o muy acotadito, pero sí, o sea, por eso nosotros hemos implementado
la atención nutricional integral casi como en un box de atención, incluso utilizando el tiempo de una atención primaria, porque si tenemos un estudiante que va a hacer una anamnesis alimentaria, o sea, va a recoger la información en 4 horas, efectivamente el servicio no lo va a considerar para trabajar. No. Entonces, tiene que ser muy acotado, tiene que, por más que la señora se le escape por las ramas con la información, tiene que hincar el diente ahí donde en la información que quiere pesquisar, y esa habilidad lo da el training de la vida, que uno lo logró ahí después duramente en el trabajo, pero si uno se lo puede aportar a los estudiantes previo, si el error queda en la universidad, sobre todo ahora con estas políticas de derechos del paciente, y puede ojalá equivocarse lo más posible dentro de su contexto de tranquilidad universitario, bienvenido sea. Pero para eso hay que saber qué espera el medio de nosotros como profesionales. Buenísima No sé si respuesta. respondo. Sí, ese consejo es formidable. Yo creo que los estudios también apuntan por ahí. El contacto con los empleadores es primordial para la formación de los estudiantes. Han levantado la mano Angélica y después Ricardo. Adelante. Sí, agregar ahí a lo que planteaba Claudia también, es que los casos, bueno, sean desarrollados en un contexto muy real, ¿ya? Y que para desarrollarlos en un contexto muy real requieren los pacientes simulados un entrenamiento previo, ¿ya? Es decir, nosotros no solamente preparamos el caso que entregamos al estudiante para que él pueda resolver, sino que también preparamos el caso y el contexto que entregamos a nuestro usuario simulado. ¿Ya? Y le explicamos desde cómo debe comportarse, cómo tiene que venir vestido, cuáles son sus signos, cuáles son sus síntomas, y como ya disponemos de varios colaboradores que están entrenados en esto, ellos ya también saben muchas veces qué pueden acotar, ¿ya? Porque trabajan habitualmente con nosotros. Entonces, eso también nos permite ir como enriqueciendo el sistema. O sea, ellos ya se conocen la historia y es como que incluso la disfrutan porque saben cómo hacer el trabajo. Entonces, eso le permite también al estudiante sentirse en un contexto real. O sea, muchas veces nuestros estudiantes dudan después, ¿era de verdad un actor? ¿O era, de verdad, o era un usuario que de verdad le pasaba eso? ¿Ya? Claro. Y es algo que nos ha ocurrido, nos preguntan, o después dicen, oh, me encontré afuera con él, de verdad que no tenía tal patología, o sea, iba caminando sin ningún problema, ¿ya? Entonces yo creo que es el trabajo también que hay detrás en el fondo, ¿ya? Porque no es solamente diseñar un caso en el papel y llegar y entregarlo, sino que también incluye todo un entrenamiento, y eso requiere trabajo y práctica, no se logra de un día para otro, ¿ya? A nosotros nos ha costado años, digamos, todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos recorrido para poder alcanzar estos ECOs y poder prepararlos de manera tan rápida, ya, porque nosotros decimos, ya, vamos a hacer un ECO y los preparamos con una agilidad que hasta nosotras a veces nos sorprendemos, o con la cantidad de estudiantes que evaluábamos de repente en un día, decimos, chuta, hoy día evaluamos, no sé, a 40 estudiantes en el día, es como lo logramos, y la verdad es que lo hace la práctica, solamente eso. Eso, agregar. Gracias. Pues, hablando de práctica, Ricardo, doy la palabra al tiro, pero estimada, ¿cuánto estimáis que necesita una comunidad como para manejarse con los ECOI? Porque en su lugar llevan desde 2015, estamos hablando de casi 7 años. ¿Hace falta, cuántos años estiman que para sentirse con soltura, esa soltura con la que hablan para hacer ECOIs? Una estimación. Hoy Es que si nos llaman a nosotras, si nos llaman a nosotras, les podemos dar una clase así acotadita, a lo puntual, porque nos vamos a ir directamente a lo que necesita. Yo creo que en experiencia, después de unos 4, yo creo que sí se logra cierta soltura. Sí, después de unos 4. Ahora la preparación del primero, sin duda que más que nada la logística del momento en sí, aparte de los nervios que provoca que la cosa resulte, es elaborar los casos y que los instrumentos de evaluación, y ahí yo creo que como docentes académicos tenemos, pero sin duda que mucho que trabajar, y es como el detalle que siempre nos deja ahí
si tenemos un buen instrumento de evaluación, pucha, pero es que es así, un checklist así, pero Claro. rapidito. Si el problema es cuando vemos que el estudiante está haciendo algo y no está aquí. Y Claro. ¿cómo hago? Porque, ¿cómo desenredo lo que está escrito ahí porque no me dice eso? O Claro. hizo otra cosa que tampoco está mal, pero no está aquí. Y ahí el problema que se entrampa uno. Pero si fuéramos expertos en hacer instrumentos de evaluación pertinentes a un caso así, pero que sean súper coherentes, sería más fácil. Pero yo creo que más que el trabajo en horas, que también significa harto, son las ganas y el corazón que uno le coloque. Porque si uno lo hace con mucho desagrado, la cosa, como todo en la vida, no va a resultar. Pero cuando uno siente esa gratificación de que, pucha, era nuestro, lo logramos, y esa cuestión en la piel de que es nuestro producto, sí, las horas ya, no, ni nos acordamos de las horas. Sí. Adelante, Ricardo. Gracias, Gemma. Gracias por la presentación. Bueno, he estado siendo parte de la comunidad también, así que hay muchas de estas cosas que las hemos discutido en el seno del equipo. Mira, más bien mi pregunta es más bien como una reflexión. Pasó un helicóptero muy cerca. Ahora sí, no sé si se retoma ahora el audio, ¿ya? Una reflexión que tiene que ver un poco con el vínculo entre las evaluaciones de ciclo y los ajustes curriculares que se generan. Yo creo que ahí hay haciendo como un metaanálisis de las evaluaciones de ciclo en las que hemos estado, junto con las de ustedes, sin duda, en su comunidad. ¿Cómo ven esa articulación? Por ejemplo, si los estudiantes logran los niveles de las competencias de los ECOE integradamente, por ejemplo, que son los que declaran esos niveles de competencia, o sienten que los niveles de las competencias a veces son más complejos de lo que realmente logran los estudiantes para el nivel en el cual evaluamos. Yo creo que ahí hay un punto que es crítico, y que pena que no esté el equipo de currículum o alguien, pero sin duda luego en el link vamos a poder compartir como esa reflexión, pero a mí me da la sensación de que ahí hay por la experiencia en otras evaluaciones y con ustedes, que lo hemos discutido en algún momento, que esta articulación entre las posibilidades de la evaluación de ciclo y la estructura curricular de las competencias, ahí hay un tema que debiera ir de ir y de vuelta, pero no sé si particularmente en tu rol, Angélica, has podido hacer esos ajustes, has podido observar eso, o ustedes los profesores en la comunidad, como para poder generar este efecto de que la evaluación ilumine decisiones curriculares y por lo tanto enmiende o eventualmente ajuste lo que desde el programa de formación decimos que formamos, ¿no? Ahí hay como un punto, yo creo que importante entre academia y gestión que podría ser abordado. No sé cómo lo ven. Sí, o sea, yo creo que claramente los ECOE, al permitir el desempeño integral de los estudiantes, permiten retroalimentar el currículum en términos de decisiones más finas, ¿ya? Y decir cuáles son los ajustes que pudiese eventualmente requerir un determinado programa de estudios. Ahora cabe también el sesgo de que es un momento, ¿ya? Y que son casos un poco más acotados. Y hay otros componentes que van más allá del conocimiento y que tienen que ver también con la situación puntual de estrés que muchas veces esto le genera al estudiante, ¿ya? Entonces yo creo que puede ser utilizado como una herramienta, pero tiene que verse en la integralidad del desarrollo de la docencia, ¿ya? No solamente como el instrumento de evaluación propiamente tal, sino que también tiene que recoger otros elementos para decir, por ejemplo, esta asignatura requiere un ajuste porque puede ser un tanto acelerada la decisión, por ejemplo, de tomar una decisión en torno solamente a los resultados de un ECOE. Creo que hay que visualizarlo un poco más allá, ya con el desempeño de una asignatura a través de un semestre, ya con la evaluación de los resultados de aprendizaje en las otras evaluaciones antes de tomar una determinada decisión. Pero sin embargo sí contribuye, y a nosotros también nos ha permitido darnos cuenta de cuáles son algunas debilidades claves dentro de nuestros estudiantes, que obviamente nos permite reforzarlas también de manera práctica en otras actividades, en las asignaturas siguientes, ¿ya? Entonces, en concreto, si tú me preguntas, sí, contribuye, pero creo que no puede ser tomada por sí sola, sino que debe reunir también otros elementos.
Sí, lo otro que igual acotar, nosotros ahora en el análisis de la evaluación de ciclo nos dábamos cuenta que hay competencias que, como acá estábamos evidenciando el nivel 1, que hay competencias como un poco ambiciosas en el nivel 1, genéricas, que el contexto o el caso que estemos creando no nos permite tener insumos para validarla tal cual está descrita, porque no solo parte del describe, enuncia, no sé, pues menciona, sino que parte de una como intervención o una aplicación. Entonces, nos vino esa sensación, recuerdo, de que era como más ambiciosa en el nivel 1. Claro, la progresión en el nivel 2 de esa misma competencia en el nivel 3 estaba perfecta, pero en el nivel 1, para el caso que nosotros estábamos preparando, no nos daba como la cantidad de herramientas o insumos que le podíamos cobrar al estudiante para efectivamente sentir que la estábamos validando en su descripción. De hecho, lo conversamos en ese momento igual todos, porque la mayoría parte como de un identificar, menciona, casi mucho no reflexiona, pero hay algunas genéricas que parten más ambiciosamente para una situación que uno pueda crear en un aspecto que no es real. Entonces, queda uno con esa sensación de que sí pareciera que hay algo que ajustar. Súper. Muchas gracias, Claudia y Angélica, por las respuestas y por el entusiasmo demostrado en esta estrategia metodológica y evaluativa tan potente. No sé si hay alguna pregunta más o vamos dando cierre. Aprovechen la oportunidad y si no, yo creo que estuvo bien completito la exposición, así que Sí, súper. para finalizar agradecemos a la comunidad de aprendizaje de nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente a las docentes Claudia Machuca, Angélica Cartes, Valentina Espinosa, Betsy Salazar, Sharon Vizcarde y Carol Lisperger, quienes compartieron sus experiencias con nosotros durante esta mañana. Los invitamos para mañana viernes 21 de enero desde las 10 a.m. Para que nos acompañen en el sexto ya webinar denominado Uso de técnicas de evaluación y seguimiento clase a clase, diseño e implementación con ayudantes, que desarrollará el equipo CEDIZ, específicamente los asesores pedagógicos Rocío Cristi, Karina Carrasco y Ricardo García. No olviden que prontamente nos pondremos en contacto con ustedes para difundir los recursos utilizados por nuestros invitados y la grabación de este quinto encuentro tan bonito. Muchas gracias a todos y a todas y muy buenos días. Muchas gracias.